Hola a todos los padres de familia. El día de hoy vamos a hacer un taller llamado Regulando Emociones, realizado por Lucero Hernández, Liz Huanca y quien les habla, Jesse Curtado. Ahora saquen sus fichas que les envié la clase pasada y realicemos la siguiente actividad. Por medio de este termómetro emocional, del 0 al 10, pinta cómo te sientes el día de hoy. Eh, Recuerda, si es que has pintado alto, o sea, del 5 al 10, es porque estás cerca de las emociones positivas. Si es que en caso hayas pintado del 0 al 5, significa que estás con emociones o dentro de las emociones negativas. Por ello, te hago las siguientes preguntas. ¿Cómo te quieres sentir? ¿Qué puedes hacer para sentirte como tú quieres? Piensen en esas preguntas y pediré a algunos voluntarios para que me puedan responder. Bien, pasamos a la siguiente. Eh, Ahora vamos a tener un momento de reflexión acerca del contexto en la cual estamos viviendo, las cuales son: ¿cómo te has sentido estas 2 últimas semanas en casa durante la coyuntura del COVID-19? ¿Qué emociones manifiestas en esas situaciones? ¿Cómo actúas con los demás en esos momentos? ¿Y eres capaz de identificar tus emociones? ¿De qué manera? Les daré unos minutos para que puedan contestar las preguntas y escribirlas en una hoja de papel. Bien, continuamos con la definición de qué son las emociones. Las emociones son reacciones fisiológicas que genera nuestro cuerpo ante cambios que producen en nuestro entorno o con nosotros mismos. En estos cambios se basan en experiencias que usamos para percibir y valorar situaciones concretas. Además, existe una clasificación de emociones. Por un lado, tenemos las positivas. Estas también son conocidas como las emociones saludables, porque afectan positivamente al bienestar del individuo que las siente y además favorece en la manera de pensar, de razonar y de actuar frente a las personas. Y por otro lado tenemos las emociones negativas, que también se conocen como las emociones tóxicas y suelen provocar un deseo de evitarlas o evadirlas. Estas afectan negativamente al bienestar de las personas y de aquellas de las que nos rodean. Entre las emociones negativas tenemos la emoción de la ira y el desencadenante de esta emoción puede ser una situación de injusticia, de ofensa, desprecio o una situación de frustración. Como respuesta impulsiva, es decir, estas respuestas innatas que tenemos, puedes eh, realizar una agresión verbal o una agresión física. Y el afrontamiento, que este afrontamiento se puede visualizar en las interacciones y también pueden ser reguladas, puedes reaccionar mediante una relajación previa o realizando una actividad física, un distanciamiento, un autocontrol o un momento de reflexión. Otra de las emociones negativas es el miedo. El desencadenante del miedo puede ser una situación de peligro, inseguridad, amenaza. Y una respuesta impulsiva puede ser un ataque, una huida, inmovilidad o hasta estrés. Y el afrontamiento para esta emoción puede ser una situación de apoyo social, confrontación, reestructuración cognitiva o un momento de relajación. También tenemos a otra emoción negativa, que es la tristeza. El desencadenante de la tristeza puede ser una pérdida de un ser querido o de algún familiar, un daño o un cambio repentino. Y una respuesta impulsiva ante esta emoción puede ser el distanciamiento o un recogimiento. Y
El afrontamiento ante esta emoción puede ser un apoyo social, un momento de distracción, una actividad física o un momento de reflexión. Y por último tenemos a la emoción, otra emoción negativa, que es la ansiedad. El desencadenante de la ansiedad puede ser una situación de amenaza, de peligro, de preocupación o una situación donde pierdes el control. Y la respuesta impulsiva ante esto puede ser estrés, ataque o huida. Y el afrontamiento que podemos tener frente a esta emoción, un momento de relajación, un momento de confrontación, un apoyo social, una actividad física o una reflexión. Bueno, ahora quisiera que saquen las fichas que les compartimos la semana pasada para realizar la siguiente dinámica. En esta dinámica vamos a encontrar 3 situaciones y quiero que escriban qué emoción sienten ante esta situación, el primer impulso que se les puede venir a la mente y las posibles respuestas que podrían dar ante esta situación. Bueno, tenemos a la primera situación. Les menciono, ha muerto uno de sus mejores amigos. Ayer, después de una reunión, ese fue a casa en moto, por mucho que le insistieran que vaya en taxi, porque había bebido de más. Al parecer, un coche lo atropelló y el día de hoy acaban de recibir una llamada de su hermana sobre esta terrible noticia. Quisiera que coloquen qué emoción sienten ante esta situación, el primer impulso y las posibles respuestas. Listo. Ahora vamos por la segunda situación. Mañana por la mañana tienes un examen en tu trabajo. ¿No has tenido tiempo para estudiar o eso es lo que dices? Mañana será el examen también de tu hijo, así que solamente te queda ayudarlo y no sabes si es que te alcanzará tiempo o no para poder estudiar. Quisiera que coloques la emoción, el primer impulso y las posibles respuestas. Por último, tenemos esa tercera situación. Tu compañera de trabajo no es nada responsable, no cumple con sus quehaceres y no pueden hacer la entrega de su trabajo a tiempo. Y por su culpa, su jefe les llamó la atención y ahora les va a descontar el 20% de su sueldo. Quiero que coloquen la emoción que sienten ante esta situación, su primer impulso y las posibles respuestas. Listo. Ahora, de una vez que ya han terminado de completar su ficha, quisiera que saquen la siguiente ficha. Listo. Ahora quiero que piensen por un momento, ¿cómo es que afectarían estas emociones a ti, a tu hijo y a algún otro familiar dentro de tu hogar? Quisiera que me comparten ahora sus respuestas. Listo. Ahora quisiera que piensen que este problema, van a resolver el siguiente cuadro. Van a escribir primero el problema para ustedes, cuál sería el problema para su hijo y cuál sería el problema para su otro familiar. Y luego pensar en posibles soluciones tanto para ustedes, para sus hijos y para su otro familiar. Listo. Ahora pasamos a recoger sus posibles respuestas. Quisiera un voluntario, por favor, que me diga acerca de sus respuestas. Bueno, ahora les vamos a brindar unos tips para que tengan en cuenta durante esta pandemia. El primero es practicar actividades saludables y gratificantes como un deporte o hobby. Esto nos va a ayudar a que nos podamos relacionar con las diferentes personas que nos rodean y con las que vivimos en nuestro hogar.
Otro es reconocer y aceptar los pensamientos y emociones para poder gestionarlos de manera saludable. Nunca, si alguien te quiere hablar, te quiere contar algo, nunca estés cerrado a escucharlo, siempre escúchalo, y quizás eres una persona importante para la persona que te lo está contando, y puedes ayudarlo en ese momento que te está necesitando. Otro es delegar y cumplir responsabilidades que se tienen en casa. Cada uno tiene diferentes responsabilidades y tiene que cumplirlas para que puedan vivir de manera armónica. Además de sostener espacios de comunicación positiva. La comunicación es importante para una convivencia saludable. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer antes de demostrar nuestro sentir? Primero, reconocer cómo nos sentimos, pensar en cómo afecta lo que vamos a decir, lo que vamos a mostrar a otras personas. ¿Crees que influyen nuestras reacciones en los niños? Como ya lo ha hablado nuestras compañeras, sí influyen en los niños y en las personas que nos rodean. Puede ser un familiar u otras personas. ¿Qué debemos hacer para que exista una buena convivencia en el hogar ante estas situaciones? Siempre tener en cuenta cómo se siente el otro, cómo nos sentimos nosotros y tratar de comunicarnos de manera asertiva. Y recuerda, antes de reaccionar, pensemos en las consecuencias de nuestros actos. Y como último tip, y el más importante y cortito, es el semáforo de las emociones. Siempre que ocurra algo, primero tienes que detenerte y reconocer cómo me siento. Luego respiras, te calmas y recién puedes actuar para que puedas saber cómo solucionar el problema. Para que tienes que tener en cuenta cómo lo que vas a hacer, lo que vas a decir, afecta al resto. Y bueno, espero que este taller te haya ayudado y te sea útil. También recuerda que es momento de poner en práctica tu compromiso. Resuelve este siguiente compromiso. Yo me comprometo a reflexionar y pensar antes de actuar, porque sé que mis acciones pueden afectar a las otras personas de mi alrededor. Recuerden que es importante poner en práctica todas las actividades y talleres que hemos realizado juntos. Nos vemos en una siguiente sesión.